Ahora sí, ¿ya estamos? Sí. Bueno, ahora vamos por el material. Screen. ¿Dónde está Génesis? ¡Oh! Ahí. Muy bien. Qué lástima, no me olvidé. Muy bien, vamos ahora a revisar nuestras notas y vamos a ir avanzando en cuanto al diluvio. O sea, me supongo que ya todos sabían que Noé no era carpintero, ¿verdad? Porque todos los que tenían dones de talentos estaban en la línea de Caín y no en la línea de Set. Pero bien, dice el tema del diluvio, el propósito del diluvio, capítulo 6, verso 1 al 7 y versículos 11 al 13, que eso ya vimos quiénes eran o qué podrían ser. Y vimos que hay dos maneras de pensar que algunos piensan que tienen, que los hijos de Dios eran la descendencia de Set, perdón, y la de los hombres era la línea de Caín. Esa es una manera de pensar, una u otra parte no va a cambiar absolutamente nada, pero la única cuestión allí es que cuando un hombre y una mujer sean incrédulos o creyentes y se unen en forma normal, si no tienen un problema genético adentro, los niños salen normales. No hay, porque es según su género. La otra posición habla que los hijos de Dios son los ángeles que eran llamados en el Antiguo Testamento, los ángeles, hijos de Dios. En la caída de Satanás los arrastró y ellos fue lo que tuvieron convivencia con las mujeres y salieron esos nombres de renombre y gigantes, y lo había antes y lo hubo después. El término renombre significa ser reconocido por todos. La única cuestión que pasa aquí es que se muestra que es un hecho inmoral lo que hicieron, que pervertió la tierra a tal punto que en el verso 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió de todo corazón. Entonces, ¿cuál es el propósito del diluvio? Lo vemos en el versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, qué palabra interesante, ¿no? Esa es una conjunción adversativa en gramática. Claro, ahora va a decir lo opuesto a lo que venía diciendo antes. Y ahí encontramos, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso es lo importante. Bien, ahora, allí es lo que queremos ver. Bien, ¿hasta dónde habíamos completado el cuaderno? Sí.
No, ahí estaba todo completo. Bueno. Bien. Punto 2. Los hijos de Dios eran seres angelicales de alguna clase, caídos e impíos que cometieron actos físicos innaturales e inmorales con mujeres humanas. El punto B, razones básicas a favor de la primera interpretación, es la forma más natural de interpretar el pasaje y apoya la declaración de Jesús en Mateo 22:30, que en el cielo, pero recuerden que aquí no estamos hablando de que el hecho ocurrió en el cielo, sino sobre la tierra. Entonces, la aplicación del texto no sería del todo correcta. Punto 3. Según la ley de la biogénesis, una forma de vida produce vida similar. Sí, según su género, es lo que dijo el Señor. 4. La declaración de Pablo en 1 Corintios 15, 38, 40. Esto indica que las dos especies no se juntan. Lo que es espíritu y lo que es carne. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar qué tipo son los ángeles. Los seres humanos somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Los ángeles son bipartitos, tienen cuerpo y espíritu. Pueden tocarse, pueden comer, pueden hablar. ¿Me siguen? Lo único que no tienen es alma. Por eso no pueden ser redimidos. ¿Sí? Entonces, Moisés no usa la palabra hebrea para ángel, malak, que emplea más tarde al menos 28 veces en el Pentateuco. Pero lo que Dios le dio a escribir, hijos de Dios. Los hijos de Dios se allegaron. Eso es lo que utilizan. C. Razones básicas a favor del segundo punto de vista. Sería, número 1, la lengua hebrea parece favorecerlo. A. La frase hebrea, Evnet Elohim, hijos de Dios, siempre se refiere a los ángeles en el Antiguo Testamento. Los encontramos en Job 1:6, 2:1, 38:7 y Daniel 3:25. La palabra hebrea Nesfilim, traducida por gigantes en 6:4, debería realmente traducirse por seres caídos. La expresión hebrea normal para gigantes es Rafa. Hay casi siempre una base para leyendas antiguas comúnmente creídas, a pesar de cuán fantásticas y distorsionadas hayan llegado a ser. Algunos creen que es la base histórica para las leyendas de Hércules y otros hijos de los dioses de la mitología. Esto posteriormente se correspondería con figuras babilónicas como Gilgamesh, que siempre vivía, el supuesto hijo de una diosa y un mortal, y se decía que él era 2 partes Dios y una parte hombre. Eso estaba en D'Artagnan y el Tony. ¿Alguien conoció esas revistas? Bueno, algunos en el Zoom llegó a leer una revista que tenía muchas series que se llamó El Tony, D'Artagnan. Bueno, yo las leía cuando era más joven y más chiquito. Y ahí había toda una serie sobre Gilgamesh. Era interesante. Muy bien. D. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, versículo 5, y versículos 11 al 13.
¿Cómo era el mundo antidiluviano? Número 1, era probablemente más cálido con un clima más agradable y benigno. 2, puede ser que no hubiera desiertos ni casquetes polares. La tierra firme era más extensa y los océanos más pequeños. 4, la topografía era más suave, sin escarpadas montañas o cañones tan profundos que afectan tanto el clima de hoy. 5, la vegetación prosperaba abundantemente en todo el mundo. Y 6, aparentemente no había lluvias, pues la tierra se regaba mediante el rocío temprano y los manantiales que la surcaban. Además de la inferencia bíblica, tenemos la evidencia conclusiva por la presencia de los grandes depósitos del petróleo cerca de los polos, que el clima del mundo fue una vez templado e incluso subtropical. 7. Hay evidencias en la historia antigua y en los descubrimientos arqueológicos que era muy avanzado y poblado. Algunos han dicho que posiblemente todo lo que era la población antediluviana llegara a ser lo mismo que estamos teniendo en el tiempo de hoy, alrededor de 7.000 millones de personas. Y uno diría la expansión. Bueno, recordemos que a pesar de eso, las personas morían de larga vida, el desarrollo procreativo era mucho mayor que el actual, y las condiciones tanto climáticas como económicas eran muy superiores a las que son en el día de hoy. Para darle algunas simples razones por las cuales piensan que había tanta gente como lo que tenemos hoy en día. Bueno, ¿cuánta luz espiritual tenía el mundo antediluviano? Número 1, tenía el testimonio de la naturaleza, según Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Muy bien, hermana Silvia, ¿podrías leerlo fuerte? Aldo, Romanos 2, 14 y 15. De memoria, Sergio, Génesis 3, 15. Cristian, Génesis 4, 4. A ver, Sí. Momentito. No se me apure, hermana. Sí. Estoy tratando de... Alejandro. Sí. Bueno, con voz fuerte, varonil. Judas 1, versículo 14 y 15. Lenny. Con voz fuerte de dama. Bien, pastor. Segunda de Pedro 2, 5. Ok. Muy bien. Leonardo. Sí, pastor. Fuerte. Génesis 6, 3. Bueno. Melanie. Sí. Muy bien. Con una voz fuerte de dama. Primera de Pedro 3, 20. Bueno. Después van a seguir el resto de los alumnos. Sí. Bien, ahora vamos a escuchar y 1, 19 y 20, por favor. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene descripción. Muy bien, así que por la creación habla de la
naturaleza. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Aldo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Muy bien. Génesis 3:15, Sergio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y de tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. Judas, Génesis 4:4, perdón. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y lo más gordo de ellas, y miró que va con agrado a Abel y a su oveja. Muy bien, tenemos la naturaleza, tenían como luz espiritual, como testimonio. La conciencia, la promesa del Redentor, toda la descendencia de Set tenía ese testimonio. El conocimiento del sacrificio de Abel. Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bien, ahora, ahí tenemos un descendiente de Set, Enoc, un predicador antidiluviano. Así que, si alguien diría, no tenían mensaje, sí tenían mensaje también. Y Enoc fue un predicador. Segunda de Pedro 2:5. Sí. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí tenemos otro que estaba anunciando, Noé, pregonero de justicia. Entonces, ¿a quién le di Génesis 6:3? Acá, pastor, ¿lo leo? Sí, por favor. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Muy bien. Entonces, en la nota, el Espíritu Santo de Dios tiene un límite, sus días serán 120 años y se refiere a dos posibilidades. Dios dio 120 años de gracia antes de mandar el diluvio. Primera de Pedro 3:20. Luciano. Melanie lo iba a leer, pastor. Ah, gracias. Melanie. Perdón. Bien, leo. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Muy bien. Así que miremos las cosas que Dios les había provisto y aún algo tan visible como un arca. Y Noé, siendo pregonero de justicia, anunciando que el diluvio iba a llegar. Sí. Por lo que vi, era hacer Noé, Abigail, Caín, o sea, era normal comunicarse con Dios de una manera un poco más directa, pero después, con el tiempo, era un poco más difícil. O sea, Pero, bueno, Abraham se comunica. Pero hablemos de lo que era difícil. ¿Por qué fue difícil? ¿Cómo? Claro. Vos decís,
porque era más difícil. Bueno, ahora, decime la razón. ¿Por qué era más difícil comunicarse con Dios? Por el pecado. Solo por el pecado. Tengo entendido que sí. Bueno, ¿qué hace el pecado al hombre? Quebrante la comunión con Dios. Y lo aleja de Dios. Esa es la razón. O sea, es lo que produce el pecado en nosotros. Fíjate el texto que acaba de leer. Lo hacían impíamente, y el término impío es pecado voluntario, a sabiendas de que es pecado, ¿no? Sí, hermana Silvia. Igualmente tenían todo, o sea, excusas no tenían. Claro, sí. Ahora, bueno, hagamos un trabajo rápido. ¿Se recuerdan en qué año ocurrió el diluvio? 1656. Tomemos, restémosle 120 años a eso para que veamos en nuestro gráfico, si ya lo van haciendo, cuánta gente estaba del lado de las generaciones de Set. Bueno, marquen esa fecha y díganme cuánta gente había todavía de la generación de Set. ¿Cuánto dijimos? 1000. Muy bien. 1400. 1536. Ahora estamos, ahora es menos 120. Muy bien. Fíjense, si lo notan, Matusalén estaba allí. ¿O no? Lamec estaba allí, el papá de Noé. Y estamos hablando de los hijos y las hijas de ellos. Una tremenda generación. Esto específicamente se nombran en razón de la generación y del linaje, para mostrar que la generación de Noé era perfecta. Entonces, todo lo que nosotros estamos observando es todos los datos que tenía, pero eso significa que 120 años antes de que vaya a suceder, había gente que estaba anunciando lo que iba a suceder. Y la construcción del arca de Noé. O sea, Noé comienza a construir un arca y todos le dicen, bueno, seguramente le habrán dicho, y por WhatsApp manda a todo el mundo y dice, ¿viste el viejo loco lo que está construyendo? Y algunos estaban sorprendidos. Exactamente. Lo que nosotros consideramos que la gracia y la misericordia de Dios estuvo aún en aquel tiempo. Entonces, cuando nosotros observamos eso, si alguien diría, bueno, no tuvieron oportunidad, sí tuvieron oportunidad. Aún, imagínense que nuestra generación, en el cual posiblemente vaya a ocurrir el arrebatamiento, la gente no lo cree. Se burla. ¿Y qué dijo el Señor? Que sería como en los tiempos de Noé. Ahora, consideremos la inmoralidad de nuestro tiempo y consideremos la inmoralidad del tiempo de Noé. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. 120 años de gracia y misericordia, porque cualquiera que le creyera
al mensaje de Noé. Podría estar listo y haberse subido en el arca. ¿Bien? Muy bien. Número 2. Habla de edad promedio del hombre después del diluvio. Se dieron cuenta que después, cuando vemos la fecha, desciende y lo hace en forma brusca. De, a ver, Noé 950 y de Sem 602 años, no, 602. No, Sem, está bien, Sem, total 602 años, nos encontramos que de ahí ya baja a 400, después a 300, 205, y también baja la edad de procreación. El capítulo 11 muestra, ahora empiezan a tener a los 30 años, 32, 29. Así que bueno, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Número 2, el que se escapó del diluvio no es un tipo de a Cristo. Salvó a su familia por su justicia y se lo llama varón justo. Muy bien. Hermana Raquel. Hebreos 11:7, por favor. Voz de dama así, muy fuerte. Luciano. Sí. Segunda de Pedro 2:5. Matías. Matías. Sí, dígame. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. Y estamos en la Iglesia Castelar, estamos en este momento y de libertad haciendo un estudio de Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, que es el segundo sermón. Bueno. El segundo sermón del monte, y está relacionado en forma directa con Israel. Así que, muy bien. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy bien. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, justicia con otras 7 personas, el mundo de los impíos. Bien. Y nosotros, Matías, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 y 21. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Gracias. Entonces, ahí tenemos las 3 cosas. Es un tipo de Cristo, salvando a su familia, de Israel, pasando por la tribulación con el arca, porque Enoc es un tipo de la iglesia.
y Enoc fue traspuesto antes del diluvio. Y el punto C es un tipo de bautismo, símbolo de nuestra salvación, ¿no? Recuerden que el bautismo es nuestra identificación con Cristo. Bien, número 3, el arca. Capítulo 6, versículos 14 al 16. El arca, Teba, era una caja que flotaba. La misma palabra es usada para el arca que llevó perdón. ¿Cómo? Acá. La misma palabra es usada para el arca que llevó al bebé Moisés por el río, en Éxodo capítulo 2, versículos 3 al 5. B. Descripción del arca. Número 1, en forma de caja, probablemente con un fondo plano. Fue hecho de madera de gofer. La identidad de esta manera no es cierta. Ahí tenemos que poner, es incierta. El término es incierta. La madera de gofer existía. La madera de gofer, según yo tenía un libro, un ingeniero español escribió un libro acerca del arca de Noé, donde se encuentra, bajó 14 veces o pudo subir y descender dentro del arca 14 veces, y sacó una madera y lo mandó a 3 laboratorios famosos del mundo, y no existe esa madera en el tiempo de hoy. El ingeniero, no me acuerdo ahora el nombre, si el apellido era Gamarra. Era incrédulo, él no hablaba o no habla en su libro acerca de Dios. Sí lo menciona cuando hace referencia a los textos bíblicos, pero él todo trata de la manera científica, de cómo lo encontró, dónde está. Él en su libro tiene fotos satelitales. El apellido Gamarra, era un ingeniero español. Fotos satelitales, testimonios desde trenes rusos de los ejércitos que iban en los trenes, en el cual declararon que veían la punta de un barco en las montañas de Ararat, que todavía mantiene el mismo nombre. Así que todos esos datos están. La madera hoy no está entre todas las cosas que tenemos en la tierra de hoy. Número 2, fue sellada por dentro y por fuera con brea. Versículo 14, es lo mismo que el término escalafatear, ¿no? Lo mismo hizo la mamá de Moisés. En el versículo 14 dice que tenía aposentos para Noé y su familia. Número 4, estaba viendo que han construido una en Estados Unidos hace poco tiempo que la inauguraron. La hicieron con luz eléctrica, ventanas al mirador, varias ventanas. Bueno, dice que lo más cercano a lo que hablaban, pero quiero decirles que el arca tenía una sola ventana superior, una sola puerta y solamente 3 pisos. Ahora vamos a ver algunos detalles rápidos de eso. Entonces,
no existe el arca de Noé con varias ventanas, con cortinitas. Tal vez sí tenía, no sé, ¿no? Pero bien. Las dimensiones del arca, según el versículo 15. Las medidas del arca eran de 135 metros de longitud. Es que la medida de la cuadra real son 129 metros, no son 100. O sea, el término cuadra en la medida es 129 metros. Es una cuadra un poquito más. Sí. 6 metros más. Tenía 23 metros de anchura. Eso nos pone el ancho de una calle, para que tengan la idea, son 7 metros de cordón a cordón. Una calle normal. Así que cuando usted mira eso, tiene que hablar que el ancho en la parte inferior tenía 3 cuadras de vereda a vereda. Si tenía lugar para elefante, ¿no? Y sí, muy bien. Ya vamos a ver algunos datos. Muy bien. 23 metros de anchura, 14 metros de altura. ¿Vieron un edificio? ¿Vieron que tiene planta baja, primer piso, segundo piso? Bueno, imagínense planta baja más 3 pisos son 12 metros. ¿Alguien vive en edificio? ¿O todos son planta baja? No, ¿ustedes no? Sí, sí. Soy planta baja y de clase. ¿En qué Segundo piso piso. viven? Segundo. Segundo, bueno, ustedes tienen su techo a 6 metros, pero el segundo piso, sí, creo que más alto que eso. Sí, pero serían 9 metros, y estamos hablando de 14. O sea, 4 pisos de 3 metros serían 12, así que estaríamos casi en el 5.º piso. Ese es para que ustedes tengan las dimensiones más o menos. Y también, muy bien, la extensión total de sus cubiertas eran de unos 10.250 metros cúbicos. No, cuadrados, perdón, 10.250 metros cuadrados. Su volumen total era de 42.480 metros cúbicos y su tonelaje bruto de unos 14 toneladas. Pastor. Sí, hermano. Dime tú. No dice la Biblia cuánto se demoró en construir el arca, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que tomar como medida los 120 años. Claro. Sí. Esa es la medida. Exactamente no podemos decir que Dios se lo dijo hoy y no empezó el día siguiente, pero tenemos que hablar de esa proporción y que Él la había terminado y tenía que haberla terminado con un tiempo para que pudieran llegar todos los animales y entonces poder desarrollarse o Dios comenzar con el diluvio. Muy bien, tengo una pregunta técnica. ¿Saben cuántos animales metió Moisés en el arca? Ninguno. 0. Ah, muy bien, No, muy bien.
Están despiertos, están despiertos. Muy bien, si no les bajaba la nota a todos. Muy bien, porque Moisés no estuvo en el arca. Yo he escuchado a algunos. Bien. Bueno, número Romanos 4. Vamos a ir hasta menos cuarto. De menos cuarto a nos tomamos el recreo y después vamos de las 9 a las 10. ¿Bien? Muy bien. Número 4. El pacto entre Noé y Jehová. Capítulo 6, versículos 17 al 21. Por primera vez vemos la palabra pacto, berit. Dios promete a Noé salvarlo del diluvio. Salvar a Noé y a su familia, versículo 18. Y B, salvar 2 de cada especie, 19 y 20 de todos los animales. Cinco, el diluvio. Capítulo 7, verso 1 al 24. A. Noé y su familia entran en el arca. Versículos 1 al 9 y 13 al 16. B. 7 parejas de cada animal limpio. ¿Por qué? Para sacrificar, para comer. C. 2 de cada animal no limpio, macho y hembra. 1. ¿Cómo pudo Noé recoger a todos los animales que necesitaba, trayéndolos de partes tan diferentes distante del mundo? De todas las partes distantes del mundo. ¿Cómo lo hizo? Esa es una pregunta que me hicieron. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudo Noé recoger a todos los animales que necesitaba, trayéndolos de partes tan diferentes y distantes del mundo? Bueno, Noé no lo hizo. Muy bien. Muy bien. Eso fue lo que hizo Dios. No fue que Noé fue a recoger y buscó dos. Sí. La víbora la mandó Dios. No. Si hubiera sido yo, Noé no lo hubiera puesto. Sí, Cristian. Cuando dice que los animales son para comer, mira que Dios dio para comer el diluvio, o sea, para que puedan comer carne. No. No, eso fue antes del pecado. O sea, para que Dios le permitió comer carne. Le permitió comer carne, peces, aves, todo se lo había dado para comer. Y también las verduritas. Para hacer sopitas. Sí. Pero es que algunos están totalmente equivocados. Por eso yo me hice vegano. Bíblicamente me hice vegano. La vaca come el pasto y yo me como a la vaca. Escritural, Oh, sí. Yo veo una vaca, digo, mi futuro es churrasquito caminando. También, ¿por qué no? Matambrito, sí. Ahora, quiero que hagamos un ensayo rápido. Todos busquen en capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, a ver quién descubre primero el texto, le doy 10. El texto que dice que Dios le había dado todo para comer de todos los animales del campo, de todas las aves, de todos los peces, le dijo que podía comer. No, ese es hagamos al hombre. 1.29. Momentito. 1.29. ¿Quién está diciendo?
Yo, Carolina, 1.29. Ah, por fin, Caro. Muy bien. A ver, Cristian y Silvia va a leer 1.29, Caro, dijiste, ¿no? Muy bien. Cristian, Sí. por favor, fuerte. 1.30, ¿no? Ahora vamos a... Cristian. Momentito. Vamos. Cristian. Bueno, Cristian tiene menos 10. Caro, 1.30, ¿no? era 1.29. Eso es lo que dijiste, Carolina, ¿no? Sí, y Creo que es dijo Dios, he aquí. 1.30. Momentito. 1.30, ¿no? Muy bien. Alejandro, vos dijiste 1.30, ¿verdad? Muy bien, léelo, por favor. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Muy bien. Entonces, si Dios dio todo eso para comer al hombre, animales, plantas, ¿por qué insistimos en verduritas? Bueno, hermanos, tomamos hasta las 9, así descansan, busquen algo caliente, yo le necesito para mi garganta y seguimos, a las 9 nos vemos. ¿Cómo salimos de acá? De acá. Paramos el... No, digo por el asunto de lo que estamos grabando. ¿Ya está? Acá.